Scarlett Quito. Presente, Arqui. Evelyn Riascos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Natalie Rodríguez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Dani Zambache. Presente, Arqui, buenas tardes. Buenas tardes. Karen Sánchez. Presente, Arqui, buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Suárez. Presente, Arqui, buenas tardes. Buenas tardes. Melanie Tenesaca. Presente, Arqui, buenas tardes. Buenas tardes. Federico Torres. Presente, Arqui, buenas tardes. Buenas tardes. Daisy Vallejos. Presente, Arqui, buenas tardes. Buenas tardes. Tamara Vázquez. Presente, Arqui, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Villarreal. Presente, arquitecto, buenas tardes. Buenas tardes. Andrade, presente, Arqui. No, A se ver, ve el micrófono. Mateo, sí, creo que puse la asistencia, sino que no se te escuchaba. Arqui, buenas Bueno. tardes. Yo también estoy presente. ¿Quién es? Ricky Said Alberca Díaz. Vicky Said Alberca Díaz. Buenas tardes, Arqui, yo también estoy presente. A ver, Diana Cabrera, ¿no? Sí. Aquí, buenas tardes. Yo también estoy aquí. ¿Quién es? Isaac, Nina Golpe. Estoy Inna aquí. Hualpa, Isaac. ¿Alguien más, no? Bueno. A ver, yo veo que quiero un poco conversar antes de seguir con las clases, o con la clase que tenía previsto. Veo que finalmente ustedes todos han hecho un esfuerzo por conectarse. La verdad es que no sé cómo estará la situación específica de cada quien. Entiendo además que en los próximos días la cuestión de los cortes de luz se van a incrementar y se va a poner un poco más complejo. Y entonces nos hemos reunido un grupo de profesores de historia, o de teoría, perdón, y he hablado con el director de carrera, con el arquitecto Durán. Y dentro de las cosas que un poco hemos conversado, obviamente no tanto hacerlo obligatorio, pero sí me parece de todas formas que puede ser una medida interesante. Reunirnos de manera presencial al menos una vez a la semana. Una de las dos clases que tenemos podría llegar a ser presencial. Esto porque en la facultad no se corta la luz y eso podría facilitar mucho el tema de poderle dar una continuidad a las clases y sobre todo no perder, porque, bueno, ustedes ya están en cuarto semestre, habrán ya pasado por la experiencia de recibir clases en el periodo que va entre octubre y noviembre y febrero-marzo.
es un periodo un poco complicado porque casi siempre se ve interrumpido por temas como las vacaciones de Navidad, como las fiestas de Quito, como un poco de cuestiones. Es decir, ya es un semestre un poco complicado. En este semestre, adicionalmente, se le ha incorporado el tema de la Semana de la Arquitectura, que fue la semana pasada, que para nada le quitó valor, creo que es una cuestión importante, igual que en el caso de lo que se viene la próxima semana con la Bienal. Son eventos que creo que vale la pena asistir, son cosas que creo que son interesantes e importantes para ustedes también, pero eso no quita el hecho de que nos quitan tiempo, ¿sí? Que no podemos tener un avance sostenido. Y lo que va a pasar también de aquí en adelante, porque de lo que al menos la información que yo manejo o lo que más o menos se sabe, la situación de los cortes de luz se va a ir incrementando y no se va a solucionar sino hasta el mes de diciembre. Eso quiere decir que la situación puede llegar a ser o mantenerse como complicada, más allá del hecho de que yo hoy puedo ver que muchos de ustedes han hecho efectivamente un esfuerzo por conectarse a la clase. Entonces, yo le voy a dejar a Karen la responsabilidad de organizarse y para eso quiero un poco hacer una consulta. Esperen un ratito. Bueno, entonces ya les voy a avisar qué día nos vemos, si el martes o el jueves a partir de la próxima semana, presencialmente en la facultad. Vamos a tratar, o en principio la idea es que vamos a tener la clase a las 4 de la tarde para que ustedes puedan salir tranquilamente a las 6. Le vamos a cortar un poquito y más bien lo que vamos a hacer es esa última hora para que ustedes aprovechen con tareas y lecturas y cosas de ese tipo, pero para tampoco salir muy tarde, porque también ese es otro problema. Como no hay luz, todo se vuelve un poco oscuro y se puede volver un poco peligroso. Entonces, vamos a tener la clase de 4 a 6 de manera presencial en la facultad. Uno de los 2 días que tenemos, ya sea el martes o ya sea el jueves. Eso es una cosa que tengo que averiguar ahorita porque tenemos que tener una disponibilidad de espacio. He hablado, como les decía, con el director de carrera. Él me ha dicho que le parece que es una buena idea, tomando en cuenta que la facultad tiene luz siempre y que con eso un poco podemos garantizar que al menos una de las clases va a poder realizarse. Además, el hecho de que la relación o la forma en la que la clase se da de manera presencial siempre es un poco más interesante para todos. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es tener, al menos mientras la cuestión se normaliza, una clase presencial y una clase virtual. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a ese tema? He averiguado y he hablado con el director de carrera y él me ha dicho que en realidad no debería presentarse problemas para nadie porque el horario de la facultad está organizado para que ustedes tengan clases y esta es prácticamente la última clase que tienen. Entonces no es que les va a representar un problema llegar después a algún lado ni nada. Entonces, en principio, entiendo que no les debería representar ningún problema en función de otras actividades, porque, como les digo, esta sería su última clase.
Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario con respecto al tema, lo puede decir ahorita de una vez. Dani, ¿qué Arqui, dices? sí, buenas tardes. Con respecto a las clases que nos había mencionado, no sé si es que haya la posibilidad de que pudieran ser un poco más temprano, por eso mismo que había mencionado de los cortes y todo sea un poco peligroso. No sé si mis compañeros tengan alguna novedad con esto al respecto. O sea, no sé, podría decir de 2 a 4 si es que es posible, por favor. No, no, porque ahí sí nos metemos en el lío. Yo puedo disponer del tiempo dentro de mi horario. Si es que alguien, si yo, por alguna razón, alguien tiene clase hasta las 3, ya vamos a tener un lío y ya no se va a poder hacer. De todas formas, normalmente a las 6 de la tarde no tenemos un problema de mala iluminación, el transporte y todo está funcionando de manera normal en la universidad, porque en realidad lo que está pasando en la universidad es que hay otras facultades que tienen clase hasta las 8 y están recibiendo clases hasta las 8. Entonces, desde ese punto de vista no va a ser problema. Por eso lo he dispuesto así. Yo personalmente no tendría lío. O sea, si es que puede ser a las 3, está bien por mí. O sea, si se puede adelantar una hora, pero no es una cuestión que yo la pueda proponer porque más bien es un acuerdo de la totalidad de los estudiantes. Es decir, ustedes son 36 y los 36 deberían estar de acuerdo y avisarme si quieren que sea a las 3 de la tarde. Eso ya es una cuestión que lo pueden hablar con Karen, que es la representante del curso, y ponerse de acuerdo. Lo cierto es que yo propongo que sea de 4 a 6, porque ese es mi horario de clase y yo puedo disponer de mi clase. Luego puede presentarse el conflicto de alguien que me diga, no, es que se me cruzan, o lo que sea. Eso es posible. Y entonces ahí ya no puedo yo disponer de esta cuestión. Como les digo, esto incluso está autorizado ya por el director de carrera, pero tampoco le puedo meter al Manuel a tratar de solucionar un problema de cruce de horarios. Entonces, la situación es esa. Yo le dejo, no sé, Karen, si estás por ahí, no te veo, debes estar seguramente en alguna cuestión, pero hablen con Karen, que Karen organice. Y si es que no tienen problema y me dicen ustedes, arquitecto, todos, absolutamente todos hemos firmado un documento en el que nos comprometemos a llegar a las 3 de la tarde y no se nos complica con otra clase, yo puedo adelantar hasta una hora. Es decir, podríamos tener la clase de 3 a 5. Puede ser martes, puede ser jueves, eso les digo, estoy ahorita averiguando porque obviamente tengo que solventar otros temas que no dependen solamente de mí, pero pónganse ustedes de acuerdo, ¿ok? Karen, ¿estás de acuerdo? Sí, Arqui, ya voy a conversar con mis compañeros. Bueno, ahí te haces una mini encuesta o alguna cuestión y organizas el tema, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por el otro lado, yo no sé, Karen, si tú tienes conocimiento de la compañera Ana Patricia Lima. ¿Alguien le conoce a Ana Patricia Lima? Natalie, ¿qué me dices? Sí, es que ella no tiene luz, entonces no puede conectarse. ¿Pero es tu amiga? Sí, sí es. Y sabes, ella no se ha retirado ni se ha cambiado de paralelo. No, no, sí, ella me estaba preguntando por las clases y como a ella le agregaron la materia recién hace unas semanas, entonces no pudo ir a la primera clase. Ya, pero en todo caso es estudiante regular. Sí, sí es. Bueno, entonces sí, Ana Patricia, que lo que pasa es que este tema de la luz puede llegar a ser un problema
Y yo entiendo, o sea, es una cosa terrible. Yo no sé, tal vez algún rato a mí también ya me toque corte de luz y ya no hay cómo dar la clase y se vuelve más caótico. Entonces, por eso es importante que al menos una de las clases sea presencial para poder garantizar la presencia de todos, ¿no? Entonces, bueno, son 36 estudiantes. Nos vamos a organizar en 6 grupos de 6 alumnos, ¿sí? Esto un poco por la tarea que ustedes van a tener que hacer y van a presentar a partir de la próxima clase. El ejercicio es un ejercicio de contextualización, ¿sí? ¿Qué es el ejercicio de contextualización? Es un poco eh, un trabajo de investigación en el que ustedes van a ir de alguna forma develando o dilucidando ciertos aspectos históricos del periodo en el que nosotros nos vamos a inmiscuir como parte de la clase. Esto porque, o cuál es la razón, cuál es el objetivo de este ejercicio de contextualización. Bueno, una cosa que está súper clara o que debería estar súper clara para mí, está clara y debería o va a aclararse para ustedes después del ejercicio, es que la arquitectura y los objetos arquitectónicos son un producto cultural, son producto de la cultura. Son ahora y han sido siempre. Eso ya lo vamos a conversar despuesito. Por lo tanto, los productos como la arquitectura y otros productos culturales están necesariamente atados, si ustedes quieren usar ese término, a otras situaciones de la vida humana. Hay una frase que ha sido muy utilizada desde hace muchos años, especialmente en las escuelas de arquitectura latinoamericana, que la dijo un pensador importante, un ex premio Nobel, el, el mexicano Octavio Paz, ensayista y literato mexicano, y en alguno de sus ensayos afirma que la arquitectura es el testimonio insobornable de la historia. Cierro comillas. ¿Sí? Esa frasecita, ¿no? La arquitectura es el testimonio insobornable de la historia. Me gusta esta frase y me gusta la fuerza que tiene, porque de alguna forma explica el ejercicio que ustedes van a hacer. El objeto arquitectónico siempre estará influido por una serie de eventos y situaciones en las que cada cultura humana se encuentra, y eso tiene directamente que ver con la historia. Por lo tanto, si nosotros vamos a analizar objetos de arquitectura, vamos a estudiarlos, los vamos a procurar entender desde el punto de vista del pensamiento arquitectónico, es decir, del fundamento conceptual arquitectónico, y también obviamente los vamos a revisar a nivel del objeto, ¿no? Las características objetuales, al punto que hacia el final del semestre incluso vamos a hacer un ejercicio de reconstrucción histórica de ciertos objetos. Pero es muy importante que ustedes sepan y entiendan en qué contexto histórico esos edificios se crearon, justamente para tratar de entender esa relación. Lo que pasaba en la historia, en el mundo, a nivel político, a nivel artístico, a nivel de pensamiento, de filosofía, es que es importante para poder ubicar al edificio dentro del espacio-tiempo al que se pertenece. De hecho, esta categoría, me refiero al espacio/tiempo, ¿no? La relación espacio-temporal de las cosas,
implica que podamos nosotros también entender la razón de ser de cada objeto. Por eso, la propuesta de hacer una investigación del periodo de tiempo en el que nosotros nos vamos a desenvolver. Y entonces, ¿cómo viene la cosa? Se van a organizar, y para eso yo no quiero imponer. Entiendo que el curso se conoce, bueno, no sé si todos se conocen con todos, porque lo que suele pasar en la facultad es que se van mezclando, se van cambiando de cursos, van tratando de zafarse de los profesores, van escogiendo diferentes caminos, y eso hace que los grupos no sean en el tiempo homogéneos, ¿no? Entonces, seguramente algunos de ustedes sí son amigos o al menos se conocen y han sido compañeros. Otros no. Y entonces no quiero que luego me echen la culpa a mí y me digan, ah, es que usted arquitecto hizo el grupo y me puso con los más vagos. Siempre dicen así. Entonces, para que ese problema no se dé, ustedes van a hacer esa asociación de grupos de manera libre y voluntaria. Karen se encargará de la organización en el WhatsApp. Para eso ella es la representante del curso, la coordinadora, pero tampoco es que ella tenga que organizarles en los grupos, pues. Ustedes, como son amigos entre ustedes, se asociarán en los grupos de manera libre. Y si alguno queda suelto, pues ahí sí ya ni modo. Los sueltos se juntarán hacia el final. Pero lo cierto es que siendo 36 alumnos, va a haber 6 grupos de 6. Y ya. Eso es todo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Nuestro periodo de tiempo de estudio, aunque también hay que admitir el hecho de que es difícil y es complejo el hecho de hacer un corte en el tiempo, porque la historia no es así. La historia siempre teje relaciones hacia atrás y hacia adelante. Pero bueno, en el esfuerzo académico de poder acotar el tiempo, nosotros vamos a empezar en el año 1910, ¿sí? Y vamos a avanzar hasta el año 1970. ¿Sí? Entonces son el 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Son 6 décadas, básicamente. ¿Sí? Cada grupo va a tener a cargo una década. Entonces, el grupo 1, digamos, cualquiera que sea, ya vamos a hacer esa gestión, comienza su exposición en 1910 y termina su exposición o su investigación en el año 1919. El siguiente grupo, el grupo 2, empezará su investigación en el año 1920 y avanzará hasta 1929. Y así, ¿no es cierto? Hasta que el último grupo comenzará su investigación en 1960 y terminará, o debería terminar en el 69, pero en este caso lo vamos a hacer hasta el año 1970. Es decir, el último grado, el último grupo va a tener un añito más, ¿sí? Entonces, desde 1910 hasta 1970. Son 6 décadas, cada grupo una década. ¿Sí? Ahora bien, como son 6 alumnos por cada grupo a su vez se va a dividir en 3 componentes. Es decir, van a tener que trabajar un poco en parejas, la investigación. Y entonces, una pareja va a hacer una consulta relacionada con la historia universal. ¿Sí? Se van a enfocar en temas meramente, no, más bien no en pareja, sino en tríos,
porque son dos temas básicamente lo que ustedes van a hacer. Un tema es la historia universal, que tiene que enfrentar temas del orden político, del orden social, del orden económico. ¿Sí? La historia universal. Y el otro grupo de 3 personas va a enfrentar el tema de la cultura, la producción cultural. Música, es decir, es el mundo de las artes de manera general, que incluye las bellas artes y las artes menores. Entonces entra música, pintura, cine, fotografía, todo. Con excepción de la arquitectura. Es decir, nadie va a hacer consultas con respecto a la arquitectura. Escuchen bien. Todas las artes menores, que son el diseño, que son las artesanías, que son el diseño de objetos, en fin, todo lo que ustedes quieran, con excepción de la arquitectura. Vamos a ver. Daniel Isaac Villarreal, ¿vas a hacer una investigación de las obras de arquitectura de América Latina? No, arquitecto. No, no es cierto, está prohibido. Cualquiera de las artes, con excepción de la arquitectura, verán que les estoy diciendo, que luego se van a poner raros. Entonces, está clarísimo, ¿no es cierto? Hay cada grupo tiene que topar 2 temas en la década que le ha tocado. Por un lado, la historia universal, que tiene que ver con los hechos políticos, económicos y sociales. Y por otro lado, la historia de la cultura, que tiene que ver con la producción en todos los campos que le corresponden a la cultura, con excepción de la arquitectura. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Perfecto. Ahora bien, siendo grupos de 6 personas y teniendo cada grupo de 6 personas 2 subgrupos en el que se van a enfrentar esas 2 temáticas específicas de la historia, historia universal, la historia de la cultura, ustedes tienen que entender que el ejercicio para poder poner una nota, ¿sí? Siempre va a tener un componente individual y un componente grupal, ¿sí? ¿Cuál es el componente individual? Como los grupos son de 6 personas, 3 por cada área de investigación, vamos a dividir la investigación en conjuntos geográficos. ¿Sí? Vamos a hablar básicamente de 3 geografías. Una, el mundo en general. Otra, América Latina. Y una última esfera geográfica, que es el Ecuador. Y entonces, voy a suponer que me tocó el grupo 1 y que yo tengo que investigar la primera década, de 1910 a 1919. Y entonces me tocó la historia universal. Pero a su vez puedo yo, y eso se organizan dentro de cada grupo, a mí me tocó la historia del mundo. Y entonces yo voy a ver los sucesos de la historia universal que afectaron el mundo. Y entonces ahí va a aparecer la Primera Guerra Mundial, va a aparecer una serie de eventos indistintos, ¿no es cierto?, que se sucedieron en Europa, que se sucedieron en Estados Unidos, puede haber algún evento importante en el Asia, por ejemplo, en el Japón, o en Rusia, qué sé yo. Entonces, ahí va el trabajo individual. Cada estudiante va a tener que hacer una consulta individual.
es cierto que son un grupo de 6 personas, pero fíjense ustedes que hay una consulta que cada uno de ustedes va a hacer. Cada uno de los integrantes del grupo de 6 personas tiene que aportar con una investigación personal referido a las temáticas de las que hemos estado hablando. Entonces, cuando estamos hablando de historia universal, estamos hablando de política, economía y sociedad. Y posiblemente, si yo soy de un grupo, me van a dar una esfera geográfica, que puede ser el mundo de manera general, América Latina, e incluso podría ser la historia de carácter político, económico o social del Ecuador. ¿Sí? Esos tres niveles geográficos. ¿Sí entienden? Y lo mismo va a pasar con la cultura. Entonces voy a hacer historia cultural internacional del mundo, o historia cultural de América Latina, o historia cultural del Ecuador. ¿Sí ven? Entonces, cada estudiante de manera individual va a tener su propia consulta, y que esa consulta, esa investigación que cada estudiante haga, va a ser su trabajo individual. ¿Sí? Entonces, cada estudiante tiene necesariamente que enviar un entregable individual. Y después hay un segundo momento de la exposición que tiene que ver con el trabajo grupal. ¿Cuál es el trabajo grupal? Justamente la exposición. Se van a reunir entre todos, pero ojo con eso. No solo se trata de decir que alguien se organiza y mandan todos y unen cada investigación en una presentación. No. Se trata, sobre todas las cosas, de que creen un grupo de discusión. En algún momento, durante su investigación, van a tener que unirse como grupo y conversar cada uno de su investigación para poder generar un conocimiento común, en el que todos puedan participar, que todos puedan entender esa relación. A mí lo que me interesa por sobre todas las cosas es que todos ustedes estén conscientes de la relación entre de las diferentes esferas de tiempo, de las diferentes esferas geográficas, y desde las diferentes temáticas que van a enfrentar. Y entonces, después de que cada quien ha hecho su propia consulta, van a tener esta reunión en la que cada uno va a contar las cosas que investigó, y después de esa discusión, de esa conversación que van a tener el grupo entero, van a generar una presentación que la van a hacer en PowerPoint, en Canvas, en lo que ustedes quieran, pero se tiene que ver uniforme. Y como trabajo grupal, aparte de la presentación, van a construir una línea de tiempo en el que en esa década ustedes van a ir poniendo cada uno de los eventos, es decir, van a hacer una lista, una puntualización de eventos, y los van a ir ubicando en una línea de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Está claro el ejercicio? Cada grupo va a tener 30 minutos para presentar su trabajo. Lo que quiere decir que en una sola clase virtual van a presentar todos los grupos, porque son 6 grupos, a media hora cada grupo, son 3 horas. Es decir, que la próxima clase, el día jueves, ustedes van a poder presentar su trabajo. ¿Sí? Empezamos a las 4, terminamos a las 7. Cada grupo 30 minutos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre la tarea?
Bueno, en realidad son las 5:15 ya, entonces posiblemente el trabajo, más que presentarse el día jueves, se va a presentar el martes, incluso para darles un poco más de tiempo para que puedan reunirse y conversar, para que no sea un trabajo tan apretado. Porque con seguridad el día de hoy no voy a poder alcanzar a terminar mi exposición y, y sí quiero hacerlo, ¿no? Entonces posiblemente me tome un poco del día de hoy en vista de que me tocó hacer esta explicación y, y seguramente no lo voy a alcanzar. Entonces, el día de hoy y el día jueves hago yo mi clase introductoria y el próximo martes ustedes presentan su trabajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre la tarea? Clarísima. Las tareas se van a presentar, como ya les había dicho, ¿no? Se hace la consulta tiene que tener un documento que será un documento escrito a mano, que ya les había dicho yo, que es un informe de la consulta que tiene que estar referenciado bajo las normas Chicago, por si acaso. Nada de normas APA. En esta clase vamos a acostumbrarnos a utilizar la normativa Chicago. Si no han utilizado nunca Chicago y solo han pasado toda su vida utilizando la referenciación de los psicólogos, bueno, pues la, 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 el sistema de referenciación de las artes y las ciencias sociales es Chicago y nosotros vamos a utilizar Chicago. Así que bájense el manual de normas Chicago. No es muy diferente, hay pequeñas diferencias, casi todas, o la mayor diferencia tiene que ver con el hecho de la referenciación en propia página, que se llama las notas de pie, pero que hace que la lectura sea más fácil. Todas las investigaciones tienen que estar apoyadas con gráficos. No hay una investigación solamente de texto. Tienen que tener dibujos, tienen que tener fotos, tienen que tener imágenes que respalden su investigación. Cada estudiante va a presentar su trabajo individual, que es su propia consulta, del tema específico, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el periodo de tiempo, el tipo de investigación, ya sea referida a la historia general o la historia cultural, y en el espacio, ¿no es cierto?, en el que le tocó trabajar, ya sea en el mundo, en América Latina o en el Ecuador. Pues cada estudiante presenta un resumen, un informe de investigación con respecto a cada uno de los temas que le tocó. Es decir, los temas son individuales. Esa es la nota individual. La nota grupal tiene que ver con su exposición. Esa ya es después del acuerdo que hayan tenido, la conversación, la discusión, hacen una presentación que obviamente a nivel de exposición la harán, tienen, como les decía, media hora cada grupo y la línea y esa exposición termina en una línea de tiempo. Es decir, la última diapositiva o las últimas diapositivas que presenten serán las líneas de tiempo como resumen. Ya luego les contaré porque esas líneas de tiempo van a tener un último uso, pero después de que las exposiciones se hayan presentado. ¿Ok? Natalie, ¿qué me cuentas? Sí, yo tengo una duda para aclarar. Entonces, aparte de las diapositivas que hay que hacer de todo el grupo, lo que nos dividamos, cada uno hay que hacer aparte un informe Claro, o sea, del tema que nos dividimos. claro. Entonces, es que siempre hay 6 temas por grupo. Eso sí está claro, ¿no es cierto? Tenemos 2 ámbitos de consulta.
historia social, política, económica, que es lo que conocemos normalmente como historia universal, y tenemos un segundo tema que es la historia de la cultura. ¿Sí? Entonces, los grupos, que son de 6 personas, tienen que necesariamente enfrentar los dos temas, historia universal e historia de la cultura. Entonces, si el grupo es de 6, 3 estudiantes darán historia universal, 3 estudiantes historia de la cultura. Pero también hay un periodo, hay una esfera geográfica. El mundo, ¿no es cierto?, de manera general, América Latina y el Ecuador. Y entonces, si a mí en el grupo 1, suponiendo que Natalie es del grupo 1, ¿sí? Le tocó hacer historia universal del mundo, o mejor, historia universal o la historia, ¿no es cierto?, política, económica y social de América Latina. Tu consulta es eso, la historia de América Latina en los campos de lo social, lo político y lo económico. Y eso es lo que presentas, esa es tu consulta. Ese va a ser tu aporte, tu material del trabajo para poder armar una exposición grupal. Entonces, los 6 estudiantes que tienen a cargo la década entre 1910 y 1919 se van a reunir. Natalie, que es parte de ese grupo, les dirá, miren, en América Latina en este periodo pasó esto. Les cuenta. Y todos van a contar. Cuando todos hayan discutido, todos dirán, eso es lo que pasó en la historia del mundo, pues. Y prepararán su exposición. ¿Ok? Y en la exposición hablarán los 6, cada quien me imagino contará lo que investigó, y esa es la nota grupal. ¿Sí? Es decir, ustedes no tienen que mandarme la exposición al correo. Lo único que mandan es su trabajo individual. Yo les califico cuando les veo exponer a los 6. Entonces, esa será su nota grupal. El trabajo grupal, las últimas diapositivas de su exposición, será una línea de tiempo en donde todos los eventos que cada uno consultó estarán evidenciados. ¿Está claro, Natalie? Sí, muchas gracias. Ok. Franklin Atahualpa, ¿qué dices? Arqui, la línea del tiempo al final van a estar unidas la consulta, o sea, la consulta histórica universal y la consulta cultural, ¿verdad? Una sola línea. Claro que sí. Los Ya, 6 ok. estudiantes harán una lista de eventos y los irán ubicando dentro de esa línea. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ya, gracias. Está clarísimo el trabajo. ¿Hasta cuándo pueden enviar ustedes su trabajo? Ustedes pueden enviar el trabajo hasta el próximo martes antes de que inicie la clase. Si la clase inicia a las 4 de la tarde, ustedes pueden enviar su trabajo hasta las 3:50. ¿Sí? Después de ese horario, es trabajo no entregado. Verán que tienen 8 días a partir de hoy para entregar ese trabajo. ¿Ok? El trabajo es a mano, no es en computadora. Lo escriben de puño y letra. Cuando esté hecha el resumen de su trabajo individual, le escanean o le toman una foto, lo convierten en PDF, usan el código que ya se les explicó y lo envían. ¿De acuerdo? Ya pues. Espero no tener ningún problema con la entrega de trabajos. Ricky, ¿qué dices? Sí, Arqui, en cuanto al formato o sea, podemos hacer no sé, digamos, un cuaderno que vamos llevando
los de las consultas que vamos a hacer, o debe ser en hojas, a Como cuadros, o qué ustedes, tipo de formato. como ustedes quieran, como ustedes se acomoden. Si es que lo quieren hacer en una bitácora, en un cuaderno de la materia, lo pueden hacer. Solo tengan cuidado de que el escaneo se vea bien, ¿no? Que sea claro, que se pueda leer y que tenga buena calidad. Es decir, sí esfuércense un poquito para que el trabajo se vea limpio, ¿no? Pero es libre, siempre y cuando sea a mano y cumpla con lo que les he dicho, referencias del sistema Chicago y apoyo gráfico de las cuestiones que están consultando. Ustedes se van a dar cuenta que los requerimientos del trabajo individual tienen que ver con apoyarles o con ayudarles a poder generar un buen aporte cuando hagan su trabajo grupal. Si ustedes revisan buenas fotografías y buenos gráficos en su consulta, esos gráficos serán su aporte cuando hagan la exposición. La exposición es básicamente gráfica, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, entonces yo le encargo a Karen que por favor se encargue de la organización de los grupos. Yo me imagino que el sistema más sencillo será un sorteo para... A la final no va a haber mucha diferencia porque todos los grupos van a exponer el mismo día. Entonces, si expongo primero o último del mismo día, para mí creo que no hace ninguna diferencia. Pero bueno, la forma de organización de los grupos y el orden en el que van a presentar, es decir, es obvio que vamos a presentar en un orden cronológico, pero eh, ¿quién es el primer grupo? ¿Quién es el grupo uno de la primera década? Eso es una decisión que le dejo a Karen y a su sabiduría para que pueda organizarles a todos ustedes. ¿De acuerdo? Ya, estamos entonces. Me van a dar un segundito porque de tanto hablar ya me dio sed y me voy a tomar un vasito de agua. Voy a pedir que me regalen un café. Entonces, denme unos 2 minutos, ¿ok? Para empezar la clase.
A ver, chicos, ¿me confirman si ya pueden ver la presentación? Sí, Arqui. Ya. Muy bien. Encenderán las cámaras, verán que yo veo cámaras apagadas o con fotito y automáticamente les quito de la asistencia. Por si acaso les advierto, porque ya hubo alguna vez algún alumno que se quejó cuando perdió el semestre por asistencias. Verán que están advertidos. Bueno, a ver, quiero empezar con esta clase, que es una clase introductoria, que tiene un objetivo que a mí siempre me ha parecido que es importante. Y fíjense que es tan importante que fue el tema sobre el que giró el último foro de Historia y Crítica de la Arquitectura Moderna, que se realizó hace unas pocas semanas en la ciudad de Oaxaca, en México, y que justamente en ese foro estuvimos un grupo de profesores de la facultad, justamente siendo nuestras ponencias. Esa fue un poco la razón por la que la primera semana de clases yo no estuve, o no hubo la primera semana de clases, porque justo en esa primera semana estábamos haciendo esa labor, ¿no? La de presentar investigaciones y trabajos de desarrollo teórico en ese foro, que es con seguridad el foro más importante en el que se discute el tema en América Latina. La, la pregunta, el objetivo es un poco aclararles a ustedes cuál es la razón de ser de esto, ¿no? Yo quiero ir por estas dos preguntas. ¿Por qué y para qué estudiar teoría, crítica e historia de la arquitectura? Yo no sé si en algún momento, porque no es la primera vez que reciben este tipo de asignatura, eh, ustedes pasaron ya por una clase de fundamentación en donde enfrentaron temáticas relacionadas con la historia y el arte, la historia del arte y la arquitectura a nivel general, esa clase que se llama Fundamentos del Arte y la Arquitectura. Tuvieron ya una primera experiencia con la teoría y crítica de la arquitectura, que la vieron el semestre pasado, y bueno, hoy tienen esta, que es la segunda parte. No sé quiénes fueron sus profesores. Los conozco a todos los profesores del área porque yo soy el coordinador del área de teoría y crítica de la arquitectura de la facultad. Entonces, sé quiénes son los profesores, los conozco prácticamente todos. Y por lo tanto, no voy a entrar a preguntar quiénes fueron sus profesores, pero lo que sí no está claro, no sé, es si es que en algún momento alguno de los profes les hizo esta reflexión, el por qué estudiar historia de la arquitectura, el por qué estudiar la teoría y por qué hacer y para qué me sirve hacer crítica arquitectónica. Bueno, yo creo que es importante empezar con este tema, me parece a mí vital, porque me perdonen un segundo, ¿sí?
Ok, entonces les decía, me parece que es vital responder estas dos preguntas porque esas respuestas que logremos aclarar entre la clase de hoy y la clase del día jueves son las que les van a permitir a ustedes encontrar utilidad. Fíjense que ha sido un poco un problema a nivel global, o al menos a nivel de América Latina, la, ah, una suerte de campaña constante de eliminar de las currículas de formación de los arquitectos las clases teóricas. Y eso tiene que ver, me parece a mí, con ciertas estrategias sobre las que el mundo camina, que es la de generar buenos trabajadores, ¿no? Es decir, operarios muy bien instrumentalizados del conocimiento. Entonces, los arquitectos de ahora suelen ser muy buenos haciendo renders, haciendo dibujos, haciendo presentaciones, pero no necesariamente, como me ha pasado y como me he dado cuenta, no necesariamente son buenos arquitectos, porque para ser un buen arquitecto se necesita ser crítico. Y claro, el eliminar las materias teóricas que son el fundamento, la sustancia crítica de nuestra profesión, suele tener como resultado arquitectos poco críticos. Y claro, eso es en buena parte, me parece a mí, la razón por la que la arquitectura en países como el nuestro está como está. De eso ya vamos a hablar a continuación, pero quería efectivamente empezar con esto, ¿no? ¿Para qué y por qué estudio teoría, historia y crítica de la arquitectura? Que eso también es importante aclarar, aunque en el nombre de la asignatura, como yo les dije cuando presentábamos el sílabo, no aparece la palabra historia. Ustedes tienen que entender que la historia es parte de las teorías de la arquitectura. Es posiblemente la teoría más importante porque es la que nos ayuda a organizar el conocimiento. Vamos a partir de la historia como teoría base para explicar otras teorías, otros eventos y poder hacer crítica arquitectónica. Y entonces quiero empezar con esta imagen que me gusta mucho. Es una pintura de de un artista plástico europeo que se llama Paul Klee. Esta pintura del año 1920 es una pintura a la que hace referencia un filósofo y pensador alemán que se llama Walter Benjamin, que es posiblemente uno de los pensadores más importantes que definieron lo que nosotros entendemos hoy como la modernidad, lo moderno. Sí, ese que es nuestro tema principal de trabajo. Ese que es nuestro tema central, el meollo, si ustedes quieren, del asunto en el que nosotros nos hemos decidido concentrar, o que a ustedes les ha tocado, porque les ha tocado como tema de estudio, y que a mí me parece que es posiblemente el periodo más interesante del desarrollo cultural humano. ¿Qué dice con respecto a esta imagen que
bueno, luego vamos a volver un poco para tratar de entenderla, ¿no? Esta es una cita de un libro o de un texto que Walter Benjamin escribió que se llama Tesis sobre la historia. Se llama este texto que apareció ahí por los años 20. Y que además me gusta mucho porque este es el texto inicial con el que empieza el libro La historia crítica de la arquitectura moderna de Kenneth Frampton. Así empieza el libro con esta frase y fíjense lo que dice. Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él a un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto, dice. Su cara está vuelta hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única. Se acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve sus espaldas, mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. Me gusta esta cita, me parece muy válida. Obviamente, no, ni qué decir, el hecho de que aparezca como texto iniciático del libro más importante de la historia de la arquitectura moderna del mundo no es gratuito. Walter Benjamin, que fue filósofo de la cultura, una de las líneas de la filosofía más interesantes, más ricas y que mejor explican el quehacer humano, porque lo hace desde los productos más nobles, si ustedes quieren. Hace referencia a este ángel de Paul Klee, ¿no? Ahí ustedes le pueden ver las alas abiertas, esa boca también abierta, esos ojos desencajados, ese aparente temor. El ángel de la novedad, el Angelus Novus, el ángel de lo nuevo, dice. Pero Benjamin dice así, igual que este ángel, ese aspecto debe tener el ángel de la historia. Y un poco nos cuenta ciertas características que la historia tiene. Porque ustedes habrán escuchado aquella frase que dice que la historia de los pueblos es una historia de los vencedores. Que la historia la escriben quien gana las guerras. También dice una frase similar, ¿no? Y esto también lo sabe, lo dice Benjamin en algún momento en sus tesis para la historia, ¿no? Porque es cierto que la historia en general es una narrativa que alguien cuenta de los sucesos que van pasando. Y es verdad que casi siempre esas narrativas vienen desde el ejercicio del poder. Quien tiene el poder es quien normalmente controla lo que se dice. Pero no es tan cierto. Siempre en la historia van a existir grupos de perdedores que también van a lograr hacer sobrevivir su narrativa. La historia como disciplina, como teoría, se alimenta o debería estar alimentada de todas las fuentes. No importa si son ganadores, si son perdedores. Lo que enriquece a la historia siempre tiene que ver con el hecho de que escucha todas las voces. Una historia ideal
es una historia en la que todos puedan contar su propia versión de los hechos. Quienes ganan, quienes pierden, pero claro, nosotros sabemos que eso no siempre es posible. Por eso dice Benjamin, ¿no es cierto?, que este ángel no puede detenerse, no se puede detener. Él quisiera, dice, ¿no es cierto? Claro, ver la destrucción, ver estos cúmulos, ver esta cuestión, los muertos, toda esa... Claro, el ángel como ángel quisiera detenerse y frenar esa cuestión, pero no puede. De la misma forma que nosotros no podemos detener los sucesos que van pasando. Tenemos cierto control sobre el futuro de una forma, y fíjense lo que les estoy diciendo, ¿no? Es un tanto extraño, pero normalmente tomamos decisiones que afectan a nuestro futuro inmediato. Pero una vez que los hechos se convierten en hechos, es decir, cuando suceden, ya no hay nada que podamos hacer para revertir esa cuestión. Los hechos son lo que son. No importa el enfoque, no importa cómo los contemos, lo cierto es que los hechos son lastimosa o ventajosamente irreversibles. Y eso es lo que nos dice, ¿no es cierto? El ángel es arrastrado hacia el futuro de una forma irresistible. No puede resistir. Y eso es interesante porque, ya donde quiero yo ir, ¿no? Lo que impide que el ángel se detenga es esta tormenta, dice, ¿no? Hay una tormenta que viene desde el paraíso y evita que el ángel se detenga. Y fíjese lo que dice, esa tempestad es lo que nosotros llamamos el progreso. Lo que no permite detenernos a pensar en las cosas que hacemos es justamente la necesidad de progresar, de ir hacia adelante. Y entonces lo que pasa aquí es que se establece una paradoja, ¿no? La paradoja de la historia. Los hechos se suceden y no hay una forma de detener y de cambiar esos hechos. Y lo que impide que los hechos cambien, de que las cosas cambien, es justamente la necesidad de progresar. Lo mismo pasa, y quiero que esta frase, ¿no es cierto?, que es tan interesante, de alguna forma sirva de marco teórico para todo lo que nosotros vamos a conversar durante el semestre. Esa es la razón por la que nosotros hemos decidido hacer este primer ejercicio de contextualización. Quiero que ustedes investiguen los hechos de la historia. No es tan importante en este momento ponernos a dilucidar o a tratar de establecer un juicio de valor sobre los hechos históricos que ya se sucedieron. No, o sea, eso aparecerá en su momento. Es más importante en este momento que ustedes conozcan esos hechos, porque a la final de lo que se trata esta clase que ustedes van a desarrollar conmigo a lo largo de este semestre es justamente eso. Nosotros nos vamos a concentrar en el hecho arquitectónico, en la forma construida, en el objeto espacial, sus características, pero sobre todo las razones para las que ese objeto haya terminado siendo lo que es. La arquitectura es un hecho y lo vamos a utilizar como cualquier otro hecho histórico, como evidencia de los sucesos de su propio momento.
como evidencia de este progreso que hace que sea imposible detenerse y reflexionar sobre las cosas. Ese es el papel un poco de lo que vamos a hacer durante todo este semestre y de qué se trata. Un poco tratando de responder el famoso ¿por qué? La pregunta, ¿por qué estudio teoría y crítica de la arquitectura? Teorías y crítica de la arquitectura. Porque necesito entender algo. Ese algo que necesito entender está relacionado con algunas cosas que son importantes para su propia formación. A ver, y aquí quiero un poco que tengan ustedes esa claridad. ¿Para qué están aquí? Bueno, hoy estamos en una situación un poco que a mí personalmente no me gusta mucho. Le encuentro la utilidad y todo, pero a mí esta situación de estar cada uno detrás de su computadora como que empobrece de alguna forma la clase. Ventajosamente vamos a poder reunirnos de manera presencial. Eso, sin lugar a dudas, es una experiencia más rica, pero fuera de aquello, un poco la reflexión es ¿de qué les sirve a ustedes específicamente esta asignatura? Y quiero partir desde el objetivo no mío, sino de ustedes. Y les quiero preguntar, por ejemplo, le voy a preguntar al Ricky. Ricky Alberca, cuéntame, ¿qué haces aquí? A nivel, no te estoy diciendo hoy día específicamente. ¿En qué te hallas? ¿Por qué estás en la Facultad de Arquitectura? Y porque, bueno, tengo la aspiración de algún día tal vez plasmar mis diseños, tal vez, quién sabe en qué me haya en algún futuro, pero estoy aquí porque me gusta mucho la carrera, ¿verdad? Entonces, eso. Ya, entonces, yo me imagino que lo que le pasa a Ricky es más o menos lo que les pasa a cada uno de ustedes. Están aquí porque quieren ser arquitectos, pues. O sea, en algún momento de sus cortas vidas, porque la verdad es que son, son muy jovencitos. Yo siempre después de todos los años que yo tengo, que no les voy a decir cuántos son, pero son bastantes más que ustedes. A veces me pregunto si vale la pena empezar una carrera a los 18 o 19 años. Sí, yo podría. Es que para mí también la situación es como la del ángel de la historia, ¿no? No puedo frenar y reflexionar. Lo único que puedo es un poco detenerme a ver lo que ya pasó. Y solamente soy testigo. Y sobre lo que ya pasó hago mi reflexión. Tal vez ustedes son muy jóvenes. Me parece a mí, si yo habría tenido la oportunidad, habría empezado a estudiar arquitectura unos 5 o 6 años después de haberme graduado del colegio. Lastimosamente el tiempo corre para todos. Y la sociedad nos dice que ustedes tienen que formarse a partir de los 18, 19 años en gran mayoría. Y a pesar de que son muy jóvenes e inmaduros, han tomado la decisión de enfrentar su carrera profesional, en este caso la arquitectura. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué? ¿Quién en su sano juicio decide estudiar arquitectura? Ya ahorita en cuarto semestre ustedes deben darse cuenta de que la carrera no es fácil. Y lo peor es que cada vez se está poniendo peor, se va a poner peor, les aseguro. Llegado ahí a octavo, noveno semestre en la tesis, van a extrañar los momentos de ahora. Y van a decir, ¿cómo me gustaría volver a estar en cuarto semestre cuando era todo tan fácil? Cada vez se pone peor. Y les cuento otra cosa que es más fea todavía. Después de graduado se pone peor todavía.
Porque el ejercicio de ser arquitecto es más duro. Muchas veces, y tengo que decirlo porque así lo he vivido yo, es incluso a veces un poco cruel nuestra profesión. Cruel como el ejercicio de cualquier otro artista, ¿no? Nuestra profesión, y desde mi punto de vista al menos, tiene una prevalencia de la creatividad. Es sobre todo un ejercicio creativo y por lo tanto es artístico. Y como cualquier drama artístico, se enfrenta muchas veces a la crueldad social. Y nos toca. Y entonces, bueno, yo voy a partir del hecho de que ustedes han decidido y han tomado la loca decisión de ser arquitectos. Y entonces, aquí comienza un poco a responderse la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar teoría y crítica de la arquitectura? Y quiero partir de esta cita que le pertenece al famoso arquitecto italiano Aldo Rossi, y nos dice, abro comillas, la geografía de la ciudad es inseparable de su historia, y sin ellas no podemos comprender su arquitectura, que es el signo concreto de esta cosa humana, cierro comillas. Fíjense, la frase es potente, ¿no? Es poderosa. Nos esclarece algunos puntos, a pesar de lo corta que es la frase, que son vitales para poder entender nuestra propia profesión. Habla de geografía de la ciudad. Cuando nosotros hablamos de geografía, estamos hablando del espacio terrestre y todo lo que está sobre la tierra, pues. Geos, tierra, ¿no es cierto? Grafía, estudio de la tierra, geografía. Entonces, cuando nosotros hablamos del estudio de la tierra, estamos hablando del planeta en su totalidad. Y entonces dice la geografía de la ciudad, el estudio del componente de lo humano. Por eso dice la cosa humana, la geografía de la ciudad. Es inseparable de su historia. Entonces, desde ese punto de vista, aparece, ¿no es cierto?, una relación de atadura entre la materia física de la ciudad y la historia con la que está hecha. Y dice después, sin ellas, tanto la geografía como la historia, no podemos comprender su arquitectura. Y aquí viene la cuestión, ¿por qué es necesario comprender la arquitectura? Dice Aldo Rossi, porque es el signo concreto de la cosa humana. Ya les había adelantado la famosa frase de Octavio Paz, ¿no? La que decía que la arquitectura es el testimonio sobornable de la historia. Obviamente nosotros tenemos que comprender la arquitectura por el hecho de que somos, o como ustedes, quieren ser arquitectos. Pues que es lógico. Si yo quiero ser arquitecto, tengo que comprender la arquitectura. De la misma forma que si quiero conocer, si quiero ser abogado, tengo que conocer las leyes. ¿Se imaginan ustedes un abogado que no conozca de las leyes? O un médico que no conozca del cuerpo humano. No se puede, pues. La materia de estudio del médico es el cuerpo humano. La materia de estudio del abogado es la ley. La materia de estudio del arquitecto es la arquitectura. Y entonces, aquí se establece la primera razón del por qué debo estudiar teoría y crítica de la arquitectura.
a través de la historia, naturalmente. Porque si quiero ser arquitecto, tengo que comprender la arquitectura. Y la arquitectura solo se puede comprender si yo entiendo la geografía de la ciudad y su historia. Entendiendo como geografía de la ciudad todos los elementos que construyen el contexto de la arquitectura. Porque finalmente la ciudad es el contexto del objeto arquitectónico. Después, obviamente que la ciudad y la arquitectura sean la cosa humana, solo tiene una mayor profundidad a nivel de la filosofía. No hay nada más grande dentro de las cosas que el ser humano hace que la ciudad. El mayor producto cultural humano es la ciudad, y la ciudad se hace con arquitecturas. Y entonces ahí viene un poco una cosa que ustedes también deben entender y que está relacionado con la responsabilidad que ustedes tienen que asumir si deciden continuar hasta el final de esta carrera. Porque posiblemente a esta altura sea un buen momento para decir, yo me la saco, ¿no? ¿Para qué estar con esto de la arquitectura? ¿Para qué sufrir? Porque, chicos, la verdad es que de mi experiencia, y eso sí les puedo decir, así como que plata, en esto no hay. No es que se vive mal haciendo arquitectura, eso también vale la pena. Pero el objetivo final de nuestra profesión no está directamente con la acumulación económica. No es que no haya arquitectos que tengan mucho dinero, hay, pero no son la gran mayoría, más bien son una minoría. Y entonces, si alguno de ustedes está aquí porque cree que la arquitectura es un buen negocio, permítanme decirles que están bien equivocados. Generalmente, más bien es lo contrario. Como les digo, es una profesión que exige mucho física y mentalmente con respecto a lo que recibe como retribución, si es que la retribución que ustedes buscan es económica. Ahora, lo que sí es cierto es que hay otras formas de retribución. Y sobre todo tiene que ver con la retribución de lo intelectual y de lo espiritual. Lo que recibimos como paga por hacer un objeto de arte. Eso es otra cosa, y de eso podemos conversar en el futuro, y lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el semestre cuando veamos, incluso hoy mismo, ¿no? Porque, claro, la responsabilidad del arquitecto tiene que ver con ser materializador de esto que es la cosa humana. Es que supongamos que por cualquiera sea la razón, los seres humanos desaparecemos de la Tierra. ¿Qué es lo que queda en la Tierra de los humanos? Las computadoras y la tecnología no va a ser. Los autos, las grandes máquinas, difícilmente. Seguramente lo que más va a durar del extinto ser humano son sus arquitecturas, sus ciudades. De la misma forma que han llegado a nosotros objetos humanos de hace 40.000 años y que están directamente relacionados con la arquitectura. Y entonces hay que ir asumiendo esa responsabilidad. No es poco lo que los arquitectos hacemos. De hecho, es mucho. Para bien y para mal, somos los responsables de la evidencia de la cosa humana, el artificio humano. Eso lo hacemos los arquitectos. El más grande, el más importante de todos los artificios, la ciudad,
es producto de los arquitectos. Y entonces hay que comenzar a asumir la responsabilidad de eso que estamos haciendo. Y para eso es importante la teoría, la historia y la crítica de la arquitectura. Ya vamos a ir viendo por qué. Fíjense ustedes aquí, ¿no? En estas imágenes muy sencillas y que un poco tienen que ver con la demostración de cómo opera nuestra profesión. Al lado izquierdo vemos la casa del modelo, un trabajo artesanal, ¿no? Más cercano al objeto mítico. Ya ven que en las sociedades primitivas, los objetos que se materializaban a través del arte o la artesanía, más que arte, tiene que ver con los objetos míticos, con los objetos espirituales, con los objetos mitológicos, mágicos. Y es extraño que una tribu Aida, ¿sí?, que son tribus no contactadas, hayan producido como objeto cultural el modelo de una casa. Es decir, sabemos que la casa existía, pero ¿por qué hacer una maqueta de la casa? Porque la maqueta de la casa, en este caso, a diferencia de lo que nosotros hacemos, maquetas que simulan lo que podría ser, acá es al revés. El modelo es de una casa que ya existe y tiene que ver con el papel mágico y mitológico que la arquitectura tiene para este pueblo. ¿Sí? De la misma manera podemos ver a este aborigen de una tribu no contactada en Nueva Zelanda, en Oceanía, y él está marcando las piedras, ¿no? Dejando una marca, unos petroglifos sobre la piedra. Es decir, se está apropiando de estos objetos, en este caso estas grandes rocas, que tienen su contexto. ¿O qué podríamos decir de esto, no? Las famosas cuevas de Lascaux, en Francia, que fueron hechas hace aproximadamente 19.000 años, ¿no? Prácticamente 20.000 años. Y claro, viene la pregunta, ¿es esto arquitectura? Estamos hablando de arquitectura cuando vemos esto de aquí. Partimos del hecho de que la cueva estaba ahí desde hace millones de años. La cueva no la hizo el hombre. Simplemente se apropió de ella. El ejercicio apropiativo, la apropiación de las cosas mediante la cultura, también implica un ejercicio arquitectónico. Y en este caso, el haber hecho estos magníficos dibujos que podemos ver en paredes y techos de la cueva, es un ejercicio de apropiación habitativa. Por lo tanto, es un ejercicio de arquitectura. Y esto nos esclarece qué tan vieja es nuestra profesión. Si tomamos como origen este tipo de representación, estamos hablando de que nuestra disciplina tiene 20.000, 25.000 años de desarrollo. Y entonces cuando ustedes piensen en por qué quiero ser un arquitecto, tienen que tomar en cuenta que
tienen que hacerse responsables por una profesión que lleva al menos 25.000 años operando sobre el planeta. ¿Sí? Por lo tanto, es importante. Es vital que ustedes vayan haciendo esas propias reflexiones, ¿no? Fíjense esto de acá, ¿no? La primera es una cita del gran arquitecto austriaco Adolf Loos, en el que nos dice, aparece esta frase citada por el mismo Aldo Rossi en Arquitectura de la Ciudad, y dice, abro comillas, cuando en el bosque encontramos un túmulo largo de 6 pies por 3, con forma de pirámide dada por la pala, nos volvemos serios. Y algo dice dentro de nosotros, aquí está sepultado algo. Con respecto a esta frase, Rossi dice, esta es la arquitectura. El túmulo es la arquitectura más intensa y más pura porque se identifica en el hecho. Bueno, por acá trato de esclarecer otra vez. ¿Por qué? Una cosa que ustedes pueden notar en las cuevas de Lascaux, como en estos objetos, ¿no es cierto? Tanto el modelo como el petroglifo que el aborigen escribe sobre la piedra, es que el origen de la arquitectura está directamente relacionado con lo mágico, con un mundo que va más allá de la propia presencia física. De la misma forma que pasa con cualquier otra forma de arte, la arquitectura tiene un origen y una base de orden de suplir las necesidades desde el campo de lo espiritual, desde lo emocional, desde lo supraterrenal, desde lo metafísico, si ustedes quieren. Aunque los objetos arquitectónicos tienen una realidad física porque son hechos físicos, el origen de nuestra arquitectura, de la arquitectura que nosotros hemos decidido enfrentar como profesión, está en un campo que es mucho más amplio que la propia realidad y tiene que ver con la satisfacción de necesidades emocionales y espirituales. Lo que dice aquí Aldo Rossi con respecto a la reflexión de Adolf Loos, ¿no? La arquitectura más pura e intensa está directamente relacionada con el espacio para que habite quien ya no necesita habitar. El muerto, el cadáver, ¿no? Somos la única especie animal que construye tumbas. Las tumbas son arquitectura. ¿Pero para quién? Porque, claro, me suele pasar cuando hablo con mis estudiantes y les pregunto, ¿qué hace la arquitectura? Y casi siempre me responden, creamos el espacio para satisfacer las necesidades humanas. Y estoy de acuerdo con eso casi siempre, ¿no? Decimos, sí, pues, o sea, el ser humano hace cosas. Y para hacer esas cosas necesita de los espacios. Pero ¿qué pasa cuando eso que hacemos no va a ser habitado necesariamente por un ser humano? Porque todos estaremos de acuerdo que un muerto no necesita de un espacio. Si no, pregúntenle a todos esos animalitos que mueren todos los días, ¿no? En la selva. Se mueren y ahí quedan. Regresan a la tierra, se comen los carroñeros, todos los bichos y animales, y después los huesos se pudren y pasan a ser parte de la tierra de vuelta, ¿no? Y entonces, ¿por qué los humanos construimos espacios para quienes no lo necesitan? Porque efectivamente la arquitectura
no solamente está hecha para satisfacer las necesidades de una vida fáctica, sino y por sobre todas las cosas está hecha para cumplir este papel que ha tenido durante toda su historia, la de satisfacer las necesidades emocionales y espirituales del ser humano. Quiero dejar ahí la clase hoy porque vamos a empezar con un poco la reflexión sobre el origen de la arquitectura y no quiero que quede a medias, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo aquí y conversamos el día jueves, ¿de acuerdo? Leani. Aquí una consulta. ¿Lo que nos dio hoy le tenemos que hacer firmar ya mañana o lo de la siguiente clase? Gracias, buena pregunta, Leani. No, esto lo quiero completar un poquito más hasta el día jueves, ¿ya? Entonces el viernes les firmo esta clase. ¿Listo? Muchas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas, consultas, observaciones. Bueno, entonces pueden ya desconectarse y conversamos el próximo jueves. Gracias, Arqui. Ustedes. Gracias, cuídese. Gracias, Arqui. Hasta Hasta luego. luego. Hasta el jueves.